Estamos nuevamente acá en este espacio para ustedes, nuestros pacientes, y vamos a hablar de un tema muy relevante, Luis, que es la insuficiencia cardíaca. Para arrancar, quiero que nos hagas una introducción, nos definas qué es esta condición, para que nuestros pacientes entiendan qué es esto. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto volver a estar aquí contigo. Bueno, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio y creo yo muy subdiagnosticada. Bueno, existe hoy en día muchos pacientes que tienen esta patología y aún no conocen que la tienen, ¿sí? Tal vez porque es frecuente que se ignoren muchos de los síntomas iniciales con los cuales de pronto una persona podría consultar tempranamente y las personas terminan a veces acostumbrándose a algunos de los síntomas que vamos a hablar más adelante. La falla cardíaca nosotros la definimos de forma práctica como la insuficiencia o la dificultad para el corazón hacer su función de bomba y poder entregar oxígeno a los diferentes tejidos, ¿sí? Digamos que esa es una de las definiciones clásicas que se ha establecido de falla cardíaca. El corazón tiene, para explicarte de pronto que me entiendan un poco, dos funciones principales. Una que es contraerse, que es la función de bomba, nosotros le llamamos sístole, se conoce como sístole, y la otra es la diástole, que es cuando el corazón como que se relaja, ¿sí? Cuando se prepara otra vez para recibir toda la sangre. La falla cardíaca puede generarse porque el corazón no tenga la suficiente fuerza para contraerse y enviar toda esa sangre oxigenada a los tejidos, pero también puede ser causada porque el corazón tenga un problema en esa relajación. De ahí parten algunas de las definiciones que hoy conocemos de falla cardíaca, que más adelante hablaremos de ellas, y digamos que esta es como la definición a grandes rasgos de falla cardíaca, Ok. Entonces, digamos que es a grandes rasgos una imposibilidad del corazón para hacer su función. su función principal. Ok. Si yo te preguntara cuál es el impacto, cuál es la frecuencia de esta condición, ¿qué nos dirías? ¿Y cuáles son las causas principales de falla cardíaca? Mira, la insuficiencia cardíaca en el mundo se describe hoy que existen más de 64 millones de personas con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces ya empieza uno a entender el impacto que tiene esta enfermedad en los sistemas de salud del mundo y claramente a nivel Colombia también. En Colombia existe un registro que fue recientemente publicado. Recolfaca es un estudio, el primer registro que tenemos realmente de la epidemiología en Colombia de insuficiencia cardíaca. Y se describe que en Colombia la prevalencia puede estar más o menos entre el 1 y 2% de la población. Eso equivale a que en Colombia pueden existir más de 1,5 millones a 2 millones de personas con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero también es importante aclarar que a mayor edad existe una mayor prevalencia de falla cardíaca, porque en los estudios poblacionales que conocemos hoy en día se ha descrito que esa prevalencia general, que es entre el 2, 1-2%, puede aumentarse incluso hasta un 10 o 15% en los pacientes mayores de 70 años. Es decir, que esa población eh, en esta edad es una población vulnerable, es una población expuesta a muchos factores de riesgo y debe ser una población en la que nosotros como médicos hagamos una búsqueda activa de esta entidad. Mira que ahí hay algo muy interesante, Luis, y es siempre intentar llegar antes de la enfermedad. Como, digamos, siempre nos han enseñado, intenta clasificar a los pacientes en riesgo de desarrollar una condición. Yo acá te preguntaría cuáles son esos factores de riesgo importantes para progresión a falla cardíaca en un paciente, digamos, de la vida cotidiana. ¿Tú qué nos dirías? Es muy oportuno porque incluso existen clasificaciones, las clasificaciones que nosotros como médicos utilizamos para tratar de encasillar, por decirlo así, a algún grupo de pacientes en el estadio de la enfermedad. Se describe siempre el estadio A o el estadio inicial en pacientes que aún no tienen síntomas de la enfermedad, incluso que aún no tienen alteraciones en el funcionamiento del corazón, pero que tienen factores de riesgo para que en un futuro puedan llegar a presentar esta entidad. Entonces,
Ahí tendríamos que concentrarnos en hablar cuáles son esos factores de riesgo que de una u otra forma aumentan el riesgo y la probabilidad de generar una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia del corazón. Y ahí tenemos que volvernos a aquellas enfermedades de las cuales hemos hablado previamente en otros capítulos. eh, y se ha descrito que la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la más importante que se ha descrito en frecuencia, la enfermedad de las arterias del corazón, los problemas en las válvulas del corazón, digamos que son las enfermedades más frecuentemente asociadas a, para que un paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos factores y todas estas enfermedades, lo que nos obliga a nosotros es a diagnosticarlas más temprano. Mira que tú lo decías, no es pensar en diagnosticar más temprano la falla cardíaca, sino diagnosticar más temprano el factor de riesgo que sé que a futuro me va a causar falla cardíaca. Por eso insistimos tanto en el óptimo control de la hipertensión arterial, en el óptimo control del colesterol. ¿Pero por qué el colesterol? Porque si tienes el colesterol alto y no lo controlas, te va a tapar una arteria, sufres un infarto y la consecuencia del infarto es falla cardíaca. ¿Y por qué la obesidad? Lo mismo, porque la obesidad te lleva a un síndrome cardiometabólico que va a terminar en que tu corazón falle. Eso aplica para este tipo de enfermedades crónicas que, como siempre hemos dicho, entre más temprano se diagnostiquen, o sea, mejor va a ser el pronóstico y se va a evitar las complicaciones. Estamos hablando que la insuficiencia cardíaca termina siendo una complicación del mal control de estas enfermedades. Ok. Y reconocida como causas ya de falla cardíaca, ¿cuáles serían las más frecuentes y qué otras enfermedades serían de relevancia en nuestra población? Causas, siempre, y creo que el primer lugar va a ser las enfermedades isquémica o la enfermedad de las arterias del corazón. Se le tapa una arteria a una persona, genera un infarto, después del infarto queda una secuela, una cicatriz, el corazón no funciona igual y esa es, creo que en el mundo, la primera causa de insuficiencia cardíaca. Existen otras, las cardiopatías o la falla cardíaca asociada a hipertensión y diabetes, la falla cardíaca asociada a problemas primarios de las válvulas del corazón, la falla cardíaca asociada a patologías infecciosas. En Colombia es muy frecuente encontrar pacientes con una enfermedad que se llama Chagas, infección por Chagas, cardiopatía chagásica, que una de sus, en la evolución de esta enfermedad, una de sus complicaciones termina siendo que el corazón se dilate y haga falla cardíaca, ¿sí? Pero otras infecciones lo pueden hacer, la infección por VIH, si no está controlada. eh, hay, hay otras menos frecuentes, pero que también se han descrito, enfermedades infiltrativas, como amiloidosis, enfermedades asociadas a la toxicidad por medicamentos, digamos, aquellos pacientes que han sido sometidos a tratamientos oncológicos específicos, cáncer de seno, cáncer de pulmón, todos estos medicamentos tienen un potencial efecto deleterio sobre el corazón y a futuro pueden llegar a producir insuficiencia cardíaca. Digamos que son muchas las etiologías, pero cuando uno revisa en la literatura, tanto a nivel local como general, siempre las enfermedades obstructivas de las arterias del corazón, cardiopatía isquémica, diabetes, hipertensión y problemas a nivel de las válvulas son tal vez las principales causas. Mira, desafortunadamente, a pesar del esfuerzo de los médicos y el creciente, digamos, reconocimiento de la prevención a nivel cardiovascular, hay un grupo de pacientes que llegan al diagnóstico de falla cardíaca. Y muchas veces estos pacientes, como tú nos comentabas, van tolerando ciertos síntomas y llegan de forma tardía al diagnóstico en estadios ya muy avanzados. Pero ¿cuáles serían esos síntomas que yo le podría transmitir a la población general que alerten sobre la posible presencia de una condición cardiovascular que requiera, digamos que un estudio juicioso para descartar que no tenga una falla cardíaca? Como siempre hablamos, primero pues que aquellos pacientes que tengan esos factores de riesgo de los cuales ya hablamos, hipertensión, diabetes, obesidad, apnea del sueño, enfermedad del colesterol, eh, esos pacientes tienen que estar mucho más pilas a cualquier síntoma que se llegue a presentar a nivel cardiovascular. Muchas personas, y hay una cosa que tú dices,
es muy cierto, los pacientes a veces se terminan como acostumbrando al síntoma. Y hay uno en particular en falla cardíaca que para nosotros es fundamental, que es la disnea. Disnea es la sensación de dificultad para, para respirar, ¿sí? Para que el paciente siente que tiene que hacer como un esfuerzo para tomar aire, para que el aire entre. Eso es lo que nosotros conocemos como disnea. Mucha gente lo percibe, pero se acostumbra. Entonces simplemente lo que hacen es limitar su actividad para que el síntoma no aparezca. Entonces, si antes yo estaba acostumbrado a caminar 20 minutos, pero entonces resulta que a los 10 minutos me fatigo, pues ahora camino 10 minutos y estoy bien porque a los 10 minutos no me fatigo. O simplemente si veo que hay una cuesta y voy a caminar, sé que me estoy fatigando, pues prefiero no subirla y prefiero caminar en lo plano. Y pasa en la consulta que los pacientes le dicen, mira, yo llevo más o menos un año o 2 años con fatiga y la pregunta es siempre, ¿y por qué no consultó? Entonces terminan como acostumbrándose. Entonces, clásicamente la inflamación de las dos extremidades, algunos pacientes empiezan a depositar líquido no solo en las extremidades, sino ya en el abdomen, eso se llama ascitis, en el pulmón, generan algo que se llama derrame pleural, tienen estertores, que son el hallazgo que uno como médico encuentra de ocupación de líquido en el pulmón, y estos ya son síntomas o síntomas ya muy tardíos de la enfermedad, ¿sí? Pero yo les diría puntualmente, estén muy pendientes del tema de la fatiga, ¿sí? La disnea es algo que hay que alertar, el dolor en el pecho, y digamos que con estos síntomas que hemos mencionado anteriormente, una persona debería alertarse y hacer una consulta a tiempo. Ok. Y yo creo que acá, digamos, después de alertar al paciente a que si tiene algún síntoma de esto que puede ser muy sensible en el diagnóstico de falla cardíaca, es explicarle qué pruebas diagnósticas o qué, digamos, secuencia de exámenes podríamos utilizar para aumentar, digamos, que ese hallazgo del diagnóstico de falla cardíaca que, como tú lo dijiste al comienzo, era subóptimo en muchas oportunidades. ¿Qué examen le mandaríamos a un paciente? Como médico, siempre iniciar con una muy buena historia clínica, ¿sí? La historia clínica creo que es el pilar fundamental eh, que lo puede hacer uno sospechar que un paciente llegue a tener insuficiencia cardíaca. Y ojo, y hago este comentario, no todo paciente de insuficiencia cardíaca tiene que ser un paciente de edad. Nosotros tenemos pacientes de 25, 30 años ya con insuficiencia cardíaca, obviamente derivado de otros factores de riesgo de pronto no clásicos, como enfermedades de tipo congénito, infecciones virales, pacientes que bajo una infección presentaron una miocarditis, su corazón se dilató y quedaron con falla cardíaca. Entonces, el mensaje es que esto no es solo una enfermedad del adulto mayor o del diabético, del hipertenso, o sea, realmente el síntoma y estos síntomas si los presenta una persona incluso mucho más joven, tiene que consultar. Para nosotros los médicos en consulta pues fundamental la historia, como dijimos anteriormente, el examen físico, tenemos muchos hallazgos desde el punto de vista de lo que uno examina en un paciente, pero diría yo que el primer estudio a realizar siempre es un electrocardiograma. El electrocardiograma es eh, la puerta de entrada en la que uno puede empezar a sospechar realmente que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca. En cardiología nosotros tenemos claro que falla cardíaca con electrocardiograma normal no existe. Alguna alteración debe tener el electrocardiograma y es un estudio que está a la mano, por decirlo así, muy disponible, incluso en centros de atención primaria, alejados, en que el médico solo escuchando los síntomas del paciente, si tiene o no tiene factores de riesgo, con un electrocardiograma, puede empezar a sospechar que realmente el diagnóstico final del paciente puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Otros estudios de pronto no específicos, pero que pueden servir mucho, una radiografía de tórax. La radiografía de tórax podemos evaluar el tamaño del corazón, digamos que una medida indirecta, pero existe algo que se llama el índice cardiotorácico que lo podemos medir en una radiografía de tórax y definir si el paciente tiene cardiomegalia o no. Llegan muchos pacientes a veces con diagnóstico de cardiomegalia por una radiografía. Yo digo que eso siempre hay que corroborarlo, sí, definir el contexto y corroborarlo con el estudio que realmente se utiliza para evaluar el tamaño del corazón, que en este caso sería el ecocardiograma.
El ecocardiograma es tal vez la herramienta diagnóstica más importante con la que contamos en el medio, ¿cierto? Eh, y es un estudio que nos va a evaluar la estructura del corazón, nos va a evaluar realmente cómo está la función, tanto sistólica como diastólica, y es un examen que nos va a clasificar la falla cardíaca, ¿sí? Eh, Ahorita hablaremos de esto, pero existen unas clasificaciones asociadas a la función que tenga el ventrículo izquierdo, y es muy importante porque basado en esto es que vamos a llevar la secuencia diagnóstica y la secuencia terapéutica en esos pacientes. De ahí para allá lo que tú encuentres después del ecocardiograma o lo que tú pidas como médico es tratando de aclarar las causas de la insuficiencia cardíaca. Digamos que el ecocardiograma es tal vez ese estudio principal que un paciente que tenga sospecha de falla cardíaca debe realizarse. Otro estudio muy importante es la resonancia cardíaca. La resonancia nos sirve no solo para evaluar la morfología y la funcionalidad del corazón, también nos puede ayudar a aclarar la etiología o las posibles causas de la insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes tendríamos que llevarlos a cateterismo cardíaco, pero digamos que esto es todo como buscando la causa de por qué mi paciente terminó en una insuficiencia cardíaca. Y obviamente esto es un todo, ¿no? La insuficiencia cardíaca no es una entidad que únicamente altere el corazón. Usualmente los pacientes que tienen falla cardíaca tienen alteración en la función renal, tienen alteración a nivel vascular. Entonces digamos que cuando tú ya partes del diagnóstico de falla cardíaca, tienes que hacer una evaluación global de cómo se encuentran los otros órganos y poder empezar a integrar un diagnóstico y un manejo integral para toda la enfermedad. Ok. Muy importante lo que nos acabas de mencionar. ¿Cómo clasifico yo la falla cardíaca en función del análisis del ecocardiograma? Lo dijiste de una forma muy precisa y es que según un parámetro tú clasificas esta condición y así ofreces un tratamiento diferencial. ¿Cómo lo explicarías? Entonces, la clasificación, Miguel, hoy en día la basamos fundamentalmente según la función sistólica del corazón, lo que llamamos la fracción de eyección, que es un parámetro que evaluamos en un ecocardiograma. Por eso decimos que es el estudio principal para el diagnóstico de la falla cardíaca. Cuando los pacientes tienen una función sistólica por debajo del 40%, consideramos esto una falla cardíaca con fracción de eyección reducida entre el 40 y 49% se conoce como fracción de eyección en rango medio. Una fracción de eyección mayor al 50% se conoce como una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y existe hoy otra clasificación y es aquel paciente que tuvo una disfunción sistólica, una fracción de eyección menor al 40%, pero que en el seguimiento con las diferentes terapias médicas recuperó. Se llama falla cardíaca con función sistólica recuperada y hay que tener muy en cuenta ese grupo de pacientes porque requiere un ajuste en cuanto a su tratamiento, un seguimiento un poquito diferente al de las otras clasificaciones. Ahora, yo tengo mi paciente ya con diagnóstico de falla cardíaca. ¿Cuáles son esas intervenciones que van a marcar, digamos, ese pronóstico positivo en términos de calidad de vida y en términos de hospitalización y mortalidad por esta condición? Mira que tocas dos puntos supremamente importantes en el contexto de la falla cardíaca. Hablaste de mortalidad y hablaste de hospitalización. Todo el enfoque terapéutico que nosotros tenemos hoy en día para los pacientes con falla cardíaca va direccionado a lograr reducir la mortalidad y la hospitalización de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Adicionalmente de eso queremos otras cosas, que no presenten accidentes cerebrovasculares, que los pacientes mejoren su calidad de vida, pero parte fundamental de lo que hoy hacemos en cardiología con los pacientes con falla cardíaca es evitar que mueran y es evitar que se hospitalicen. Un paciente con falla cardíaca que se hospitaliza, siempre le digo a los pacientes que es dar como 10 pasos atrás. El paciente se quita años de vida cuando se hospitaliza por insuficiencia cardíaca. Entonces, y hay que entenderlo así, que gran parte del arsenal terapéutico que tenemos hoy, lo que ha demostrado es reducir estos índices de mortalidad y reducir estos índices de hospitalización. Por eso utilizamos diferentes estrategias. Como lo hemos hablado tal vez para otras enfermedades, todo empieza desde el tratamiento no farmacológico. Todas aquellas recomendaciones
con las cuales el paciente va a mejorar el pronóstico de su enfermedad. Y ahí podemos empezar a hablar desde lo más básico y es la adherencia a su tratamiento, ¿sí? Que el paciente entienda que su tratamiento médico es fundamental para evitar las complicaciones asociadas a la falla cardíaca. Hoy reconocemos que una de las principales causas de hospitalización en falla cardíaca es porque las personas no se toman los medicamentos. Entonces hay que hacer mucha insistencia desde el punto de vista clínico en la consulta, en la atención primaria, en que el paciente logre primero entender su enfermedad, saber qué es lo que tiene y entender la importancia de todas las diferentes alternativas terapéuticas que tenemos y que eso va a depender su pronóstico y su evolución. Los pacientes tienen que entender que si están o que si la falla cardíaca está asociada a obesidad, el paciente tiene que bajar de peso. Y bajar de peso entonces obliga a que el paciente tenga unos hábitos saludables en cuanto a su alimentación y su actividad física diaria, ¿sí? Tú no puedes tener un paciente en falla cardíaca obeso porque de entrada eso le va a complicar y le va a empeorar el pronóstico y la evolución de la falla cardíaca. Entonces es fundamental que el paciente baje de peso, que el paciente se alimente bien, que el paciente evite el consumo excesivo de líquido. Ahí Es la siempre ha discusión. habido como una discusión que si hay que quitar en absoluto el líquido y no el paciente que tiene falla cardíaca. Hoy sabemos que no hay que hacer una restricción absoluta de líquido. Les va peor a los pacientes en los que les quitamos completamente el líquido, pero tampoco se puede dejar un consumo desproporcionado. Decimos hoy, y está demostrado por diferentes metaanálisis, que el consumo de entre 1 litro, litro y medio de líquido al día en un paciente en falla cardíaca no le va a generar mayor riesgo de sobrecarga, no le va a generar riesgo de hospitalización y sí le va a hacer que mejore la tolerancia a los medicamentos y que disminuya el impacto de la falla cardíaca a nivel renal. Entonces el paciente tiene que cuidarse con su alimentación, el paciente tiene que bajar de peso, si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar, si el paciente tiene apnea del sueño, hay que controlarla, muchos pacientes a veces tienen dificultades con la adherencia al CPAP, que es el dispositivo con el que tiene que dormir una persona que ronque y deje de respirar en la noche, se llama apnea del sueño. Controlar esa enfermedad es fundamental para que la falla cardíaca también lleve una buena evolución. Desde ¿Qué el otra? punto de vista, bueno, farmacológico, ¿cuáles son las intervenciones precisas en un paciente con falla cardíaca? ¿Y cuál sería la diferencia entre un paciente que tenga falla cardíaca con fracción de eyección reducida y otro que tenga fracción de eyección normal? Claro, Miguel, es muy importante entender hoy en día que el tratamiento de la falla cardíaca va a depender del grupo en el que tú clasificaste a tu paciente, ¿sí? Para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección reducida, que dijimos que era aquellos que en el ecocardiograma o en la resonancia encontramos una fracción de eyección menor al 40%, esos pacientes deben recibir varios medicamentos, un conjunto de varias moléculas que actúan en diferentes partes del cuerpo y que se ha demostrado que cuando tú logras hacer que el paciente tome esos medicamentos completos, logres reducir hasta en un 60% la mortalidad de los pacientes eh, y puedes aumentar incluso hasta en 8 años la sobrevida de esos pacientes cuando tú logras combinar todo este tipo de terapias, ¿sí? Eh, Son medicamentos pues, que nosotros manejamos, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, medicamentos beta bloqueadores, como el bisoprolol, el metoprolol, inhibidores de la SGLT2. Hoy en día contamos aquí con la dapaglifosina, empaglifosina, los agonistas del receptor de neprilicina, los ARNI, sacubitril, valsartán, contamos hoy en día. Estos 4 medicamentos, cuando tú logras colocárselos a un paciente, hacerle entender que son necesarios, mucha gente siente que son muchos medicamentos y a veces terminan escogiendo, no, yo me tomo, doctor, estos dos, pero estos dos no. Cuando tú logras hacerle entender al paciente la importancia de que estos medicamentos se reciban todos, que se logre una buena adherencia a estos 4 medicamentos. El paciente en el tiempo evoluciona de forma favorable, eso lo ve uno en la consulta, está demostrado en los diferentes estudios.
desde la mejoría de los síntomas, le mejora la disnea, pueden dormir mejor, ya no se ahogan, el paciente no se hospitaliza por falla cardíaca, reducimos la hospitalización en falla cardíaca si logramos mejorar la adherencia con estos grupos de medicamentos. Y lo que les hablábamos ahorita, reduce el riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Entonces, estos cuatro medicamentos, ya le llamamos hoy en día los cuatro fantásticos, son como el pilar fundamental del tratamiento para la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando la fracción de eyección está por encima del 40%, existen algunos medicamentos también que conocemos hoy en día que ayudan en la evolución, los betabloqueadores, los inhibidores de la SGLT2, la paglifosina, empaglifosina, medicamentos hoy en día que ayudan al control de peso y al control glicémico, como los análogos de la GLP-1, muy conocidos hoy en día por su efecto sobre la reducción de peso, semaglutide, liraglutide, tenemos varios de estos medicamentos. Eh, digamos que hacen parte del arsenal terapéutico que tenemos en este grupo de pacientes y por sobre todas las cosas en estos pacientes que su función está mayor al 40% o incluso mayor al 50%, es fundamental lograr el control de sus enfermedades de base. Si el paciente es hipertenso y terminó haciendo que el corazón se pusiera más grueso por la hipertensión, causando una falla cardíaca con función sistólica preservada, se contrae bien, pero tiene problemas en la distensibilidad, ese corazón aumenta las presiones de llenado, eso va a generar fatiga, a pesar de que tenga una función preservada, pues el tratamiento, aparte de lo que mencionamos ahorita, va a ser fundamental control de su hipertensión arterial. Lo mismo con la diabetes, lo mismo con todas las otras enfermedades que hemos hablado que pueden llegar a desencadenar o a causar insuficiencia cardíaca. Digamos que este sería como el tratamiento farmacológico. Ya hablamos del tratamiento no farmacológico, hábitos, mejorar estilos de vida, tratamiento farmacológico, estos medicamentos. Bueno, ahí olvidé mencionar que cuando los pacientes están en un contexto agudo de descompensación de la falla cardíaca, que cuando hablo la descompensación, la mayoría de veces, en la gran mayoría de pacientes, la manifestación es que empiezan a sobrecargarse de líquido. Quiere decir que empiezan a ver que sus piernas se inflamaron, que tienen problemas para acostarse, a dormir porque se ahogan, que caminan menos de 10 metros y ya están ahogados. Eso habla que hay congestión, eso habla que hay un exceso de líquido y los pacientes, en ese tipo de pacientes y bajo esa condición utilizamos medicamentos que se conocen como diuréticos. Los diuréticos son medicamentos que ayudan a que el paciente se descongestione, elimine esa cantidad excesiva de líquido y una vez el paciente ya esté en su peso normal, ya hayamos mejorado los signos congestivos, deberíamos suspender ese medicamento. La idea es que en falla cardíaca un paciente entre menos use furosemida es que mejor tratado está, mejor compensado está y mejor pronóstico tiene. Siempre hay que enseñarle a los pacientes que cuando noten o perciban que se están empezando a inflamar, deben iniciar prontamente el diurético, en este caso la furosemida. ¿Cuál será la forma fácil de que un paciente detecte que existe sobrecarga progresiva de líquidos? Mira que hay un parámetro que es fundamental y que en todos los pacientes de falla cardíaca les explicamos, y es que el paciente debería tener una báscula en su habitación o en su baño y tener como rutina todos los días pesarse. Esa es la forma más fácil, porque resulta que cuando el paciente ya ve que tiene las piernas inflamadas o que tiene fatiga, ya probablemente tiene 2 litros o más de congestión en líquido y probablemente si él hubiese detectado que subió 1 o 2 kilos en 1 o 2 días, ahí se hubiera podido iniciar el tratamiento. Entonces nosotros les decimos a los pacientes en falla cardíaca, pésese todos los días. Cuando usted vea que aumentó en 2 o 3 días consecutivos entre 1 a 2 kilos, estás aumentando peso. Estás aumentando peso asociado a retención hídrica. Evalúa si tienes alguno de los otros síntomas e inicia tempranamente la furosemía. Ciclos corticos de furosemía, 3, 4, máximo 5 días, hacen que el paciente elimine el líquido y evite que el paciente termine estando hospitalizado, descompensado en las siguientes semanas. Mira que en el tratamiento hay un dato curioso en la consulta de los pacientes que ellos relatan y es que, doctor, yo no soy diabético y me dan dapaglifosina.
Y digamos que ahí yo te preguntaría, ¿cómo le explicamos al paciente que la indicación, por ejemplo, de ciertos medicamentos no es simplemente para el control glicémico? Es muy importante lo que tú me estás preguntando, Miguel, porque uno debería como médico, cuando prescribe dapaglifosina o empaglifosina, en el contexto de falla cardíaca, uno tiene que explicarle al paciente qué es ese medicamento, para qué se utiliza y por qué se lo estoy dando. Porque, tal cual tú lo dices, hay pacientes que a uno le hacen la pregunta en la consulta y se esperan hasta la consulta para preguntar. Pero hay pacientes en que lo suspenden. Porque, ay, a mí me dijeron que eso era para la diabetes, yo no soy diabético, yo no tengo por qué tomar eso. Resulta que estos medicamentos, este grupo de medicamentos que se utilizaban o que utilizamos hace muchos años para el control de la glicemia en los pacientes diabéticos, empezamos a ver que aquellos pacientes diabéticos que recibían estos medicamentos tenían menos riesgo de sufrir falla cardíaca, de hospitalizarse por falla cardíaca, y fue muy raro porque es un medicamento que se usa para la diabetes, pero en los estudios, como datos, hallazgos incidentales, empezamos a ver que los pacientes que eran diabéticos y que tenían insuficiencia cardíaca empezaban a mejorar y no se hospitalizaban y se sentían mejor. De ahí partió una pregunta de investigación en que si estos medicamentos usados para diabetes tenían algún impacto en el tratamiento y en la evolución de los pacientes con falla cardíaca, y empezamos a hacer estudios, empezaron a hacer diferentes análisis para que la conclusión hoy sea que, a pesar de que son medicamentos que tienen un efecto de eliminar el azúcar por la orina, ese efecto genera una mejoría en el funcionamiento del corazón, y que ha demostrado que reduce el riesgo de que esos pacientes se mueran por falla cardíaca o que se hospitalicen, Incluso no siendo diabético. incluso no siendo diabéticos. Entonces, hoy en día, a pesar de que el paciente no tenga diabetes, si tiene falla cardíaca, en cualquiera de los espectros hoy de falla cardíaca, fracción de eyección preservada, levemente reducida o reducida, este tipo de medicamentos los utilizamos con un muy buen resultado clínico, porque los mismos pacientes lo perciben, eh, y les va muy bien. Hay que explicarle siempre también a los pacientes que cuando se hagan un parcial de orina van a encontrar glucosuria, y es presencia de azúcar en el parcial de orina, porque a veces no entienden que ellos no son diabéticos, pero cuando a veces se encuentra uno glucosa en el parcial de orina, piensa que, uy, tengo un exceso de azúcar. No, simplemente es el efecto farmacológico de este medicamento. Existen otros medicamentos, Miguel, ¿sí? Aparte de los cuatro fantásticos que ya hablamos, aparte de la furosemida para el manejo de la congestión, existen medicamentos que ayudan a potenciar un poco el efecto del control de la frecuencia cardíaca, como la ivabradina. Existen medicamentos que se pueden utilizar cuando, por ejemplo, encontramos asociado a la falla cardíaca que el paciente tiene anemia y tiene una deficiencia de hierro. Colocar o administrar la suplencia de hierro en estos pacientes les mejora los síntomas, les mejora también o reduce también la probabilidad de hospitalización en estos pacientes. Entonces, en algún grupo seleccionado de pacientes tenemos que administrar hierro parenteral. Eh, y digamos que desde el punto de vista farmacológico, como hablamos al principio, el control de cada una de las enfermedades del paciente, que si tiene, si fue un infarto asociado a problemas de colesterol, pues ese paciente tiene que recibir estatinas, que si está hipertenso reciba su medicamento de la presión. eh, si el paciente es diabético, las terapias adicionales a la dapaglifosina, empaglifosina para el control de la diabetes. Y digamos que esta es la parte como farmacológica, en este grupo de pacientes. Hay otro contexto, Miguel, y es el paciente que se hospitaliza por falla cardíaca, que está en una UCI. Este es un escenario Diferente. diferente. Tenemos medicamentos para utilizar en ese grupo de pacientes, pero la idea es que desde el punto de vista de la consulta externa, de la atención primaria, estos medicamentos impactan favorablemente en la falla cardíaca, y sobre todo hay que insistir en la adherencia al tratamiento, ¿sí? Hoy tenemos muchas dificultades en el tema de la consecución de algunos de estos medicamentos. Para las familias, para los pacientes, no es fácil a veces entender que estos medicamentos, si se suspenden, el riesgo es que termines en el siguiente semanas hospitalizado. Hay que hacérselo entender al paciente para que haya un esfuerzo no solo del paciente, sino de su grupo familiar, para garantizar que los medicamentos estén ahí. Digamos que, bueno, desafortunadamente, a pesar de todas las intervenciones,
algunos pacientes progresan a una falla cardíaca mucho más avanzada. Ahí es donde de pronto las unidades de falla cardíaca, el trasplante cardíaco, algunos dispositivos, digamos que tienen un escenario útil para los pacientes. em, Quiero que nos expliques un poco de esas situaciones y cómo, digamos, desde mi punto de vista, la adherencia con tu médico, ¿sí? Las recomendaciones, lo que tú mencionabas, la adherencia farmacológica sí impacta de forma relevante toda la evolución. Hablas de un tema fundamental y son las clínicas de falla cardíaca, ¿sí? Resulta que hay algunas estadísticas, mira esto, el, entre el 35% de los pacientes que tienen una hospitalización por falla cardíaca se rehospitaliza en el siguiente mes. Y el 50% de los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca vuelven a tener una hospitalización el siguiente año. O sea, la mitad de los pacientes que hoy estuvieron hospitalizados se van a volver a hospitalizar. Entonces ahí entra un papel muy importante de lo que hoy se conoce como las clínicas de falla cardíaca. Clínica de falla cardíaca que mira que no necesariamente tiene que tener un gran número de especialistas o supraespecialistas. La clínica de falla cardíaca puede ser dirigida por un médico internista o un médico familiar que esté entrenado en falla cardíaca, una enfermera que esté entrenada en falla cardíaca. Obviamente existe entrenamiento en nosotros los cardiólogos para manejar estos grupos de insuficiencia cardíaca y el objetivo viene siendo el mismo de lo que venimos hablando. Garantice que su paciente tenga una buena adherencia al tratamiento no farmacológico y farmacológico, garantice que el paciente puede consultar de manera oportuna en el momento en que presente alguna alteración clínica o antes de que el paciente termine hospitalizado, tú puedas verlo en consulta y hacerle los ajustes necesarios. Clínica de falla cardíaca en la que se le explique a los pacientes y se les acompañe desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de su entorno, con trabajo social, con psicología, porque esta es una enfermedad que requiere realmente un enfoque multidisciplinario. Hoy en día las clínicas de falla cardíaca han demostrado reducir el riesgo de rehospitalizaciones en pacientes con falla cardíaca y deberíamos estar direccionados hoy en día a tener grupos especializados en falla cardíaca y que todo paciente con falla cardíaca se pueda canalizar a estos grupos especializados en los que se pueda abordar esta enfermedad de una mejor manera, ¿sí? Eh, y claro, muchas veces tú tienes al paciente muy juicioso con sus medicamentos, ha cambiado sus hábitos de vida, pero la función sistólica, la función de su corazón no mejora, a pesar de que complete un tiempo determinado con los medicamentos, con todos estos cambios. A pesar de eso, los pacientes pueden persistir con síntomas de falla cardíaca y pueden persistir con la función del corazón deteriorada, reducida, menor al 40%. Para este grupo de pacientes, que sabemos hoy en día que en falla cardíaca y disfunción de su corazón tienen mayor riesgo de arritmias, tienen mayor riesgo de muerte. Tenemos la posibilidad de implantar en estos pacientes unos dispositivos como el cardiodefibrilador, que son dispositivos que han logrado demostrar que reducen la mortalidad en estos pacientes, sobre todo bajo estas características, que tengan un tratamiento óptimo, que sigan con síntomas de falla cardíaca y que su función sistólica no haya mejorado. Estos pacientes, al implantarle un desfibrilador, que básicamente es un dispositivo que va a estar vigilando si el paciente presenta una arritmia que le puede generar la muerte, el dispositivo se activa, aborta la muerte súbita del paciente con una descarga y esto bueno, en estos grupos de pacientes, este implante del dispositivo ha logrado reducir la mortalidad, mejorar la sobrevida de estos pacientes y es otra de las alternativas que tenemos. El trasplante, como lo mencionaste, siempre con las dificultades que tenemos en Colombia, se hacen trasplante de corazón. Ojalá más pacientes pudieran llegar a lograr el trasplante. Entre más temprano se haga el diagnóstico de estos pacientes, entre menos complicados estén la evolución y el poder acceder a esta terapia, pues va a favorecer a,
a este grupo de pacientes ya con falla cardíaca que consideramos falla cardíaca avanzada. Sí, esto es, digamos, otro escenario, pero existe, la gente tiene que saber que existe la posibilidad como una herramienta terapéutica en pacientes con falla cardíaca avanzada, el trasplante de corazón. Yo creo que Luis nos ha dado una información relevante el día de hoy, muy amplia, hay muchas preguntas y muchas cosas que de pronto tocaremos en videos posteriores, pero te agradezco tu participación.